Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Si hubiera sabido esto antes, el podcast en el que te voy a hablar de todas estas habilidades que la mayoría de nosotros no solemos aprender desde la educación formal, pero que son la clave para avanzar profesionalmente. Muchas de estas habilidades yo llego un poco por casualidad y de la que te voy a hablar hoy es de una fundamental, que es la de oratoria. Y es que ¿sabías que el 93% del impacto de cómo te comunicas no son tus palabras? 1, 2, 3, 4. De hecho, hay una regla que la trae el psicólogo Albert Mehrabian. Dice: el lenguaje corporal es el espejo de nuestra alma. Y es que este psicólogo estudiaba el efecto de la comunicación no verbal, ¿no? En cómo estamos transmitiendo los mensajes. Y cuando hablamos de una comunicación oral donde hay dos personas, en ese caso Albert Mehrabian habla de esta fórmula que habla del 7-38-55. Entonces, cada uno de estos números se refiere a uno de los aspectos de nuestra comunicación, donde uno son las palabras, el otro es nuestro cuerpo y el otro es nuestra voz. ¿Cuál crees que es? El de nuestras palabras. Vale, porque si crees que es 38-55 te equivocas, es 7%. ¿Te das cuenta de que solo el 7% del impacto de cómo te comunicas con tu audiencia? Es decir, cuando hablamos de oratoria hablamos de hablar con una persona más. Que casi el 93% del impacto de cómo te comunicas no tiene que ver con lo que dices, sino con todo el aspecto no verbal, es decir, de la parte de nuestra voz. Y ahí está pues cómo estamos entonando, cómo estamos generando ritmo, cómo estamos modulando nuestra voz, cómo expresamos las emociones a través de ella. Tu voz es uno de los mayores instrumentos con el que cuentas y la mayoría de nosotros no sabemos utilizar nuestra voz. Y luego tenemos el lenguaje corporal. Nuestro cuerpo es nuestro subconsciente, es decir, cuando hay muchas creencias que tenemos a un nivel más profundo, se expresan y comunican a través del cuerpo. Por eso, se coge antes un mentiroso con cojo, viene a ser también esto, que tú puedes mentir con la palabra, pero el cuerpo te delata. De hecho, hay una psicóloga que se llama Amy Cuddy que explica esto en su charla de TED. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices y la manera en que lo acompañas con tu cuerpo lo que crea el verdadero impacto. Es decir, cuando tienes que dar una presentación o cuando tienes que hacer, pues eso, imagínate que quieres hacer un vídeo para YouTube. La parte corporal con la que te estás comunicando y tu voz es tan importante como incluso lo que estás diciendo. Pero son muchos elementos a los que no solemos prestar atención y no solemos trabajar, ¿verdad? Sin embargo, son aspectos de nuestra comunicación que muchas veces desatendemos o ni siquiera somos conscientes de ello y luego nos preguntamos, ¿pero por qué no me están escuchando? ¿O por qué no genero ese impacto que quiero generar o consigo influir con lo que quiero decir? Muchas veces el origen de eso tiene mucho que ver con cómo estás utilizando estos instrumentos tan importantes en tu comunicación. Es el instrumento más poderoso que tenemos para comunicarnos porque transmite emoción, intensidad y sinceridad. Dijo Bárbara Huartes, que es una presentadora y periodista estadounidense, de hecho muy influyente. De entre las personas a las que ha influido está Oprah Winfrey, que para mí es de las oradoras que más me gustan a nivel internacional. Y es que en el vídeo de hoy te voy a hablar mucho de esta oratoria en inglés, esta oratoria internacional, porque muchos profesionales que estáis dando ese salto a empezar a trabajar a nivel internacional, ¿qué ocurre? Que ponéis todo el foco en ese 7%, que son las palabras, el vocabulario. Por eso muchas veces pensamos, solo hasta que tenga ese nivel avanzado, que tenga todo este vocabulario, voy a poder liderar un equipo en inglés o voy a poder trabajar o poder, por ejemplo, imagínate que quiero sacar un canal de YouTube y hacerlo en inglés. Somos incapaces, nos sentimos muy impostores porque no tenemos ese vocabulario, pero como ves, el vocabulario solo supone el 7% del impacto. Es decir, si aprendes a utilizar bien las palabras que ya tienes, utilizando tu voz de forma efectiva, utilizando toda la parte corporal, te aseguro que puedes tener un gran impacto como comunicador, porque tu carisma y tu confianza en ti mismo son habilidades que se añaden a la comunicación y que nunca podemos desatender. Así que la idea es ser muy estratégicos en cómo nos estamos entrenando, pero recordar que la voz es clave y dentro de la voz está todo el área de pronunciación. Es decir, puedes tener un montón de palabras, pero si no las estás pronunciando de forma clara, si no estás utilizando el ritmo, la entonación de una forma efectiva, tu discurso no se va a entender tan bien, tus presentaciones no van a tener tan alto impacto a un nivel internacional. Y así que quería traerte un ejemplo de una actriz
que a mí me parece que le van a dar un Oscar dentro de nada, porque para mí es una de las mejores actrices de su generación, que es Florence Pugh. Y esta, de hecho, es una actriz británica, ella es de Oxford. Pero si la has visto en algunas de sus películas, por ejemplo, Midsommar, que es una peli que a mí me pareció muy inquietante, es un thriller psicológico, donde ella interpreta un papel de forma magistral, la forma en que utiliza pues precisamente su voz como herramienta para transmitir emociones, la sutileza con que consigue transmitir ciertas emociones es increíble en Midsommar. Yo ahí es donde me dejó maravillada esta actriz, donde la descubrí. Y pensaba que era estadounidense, porque ella en esta película interpreta un personaje que es estadounidense. Pero realmente ella no es estadounidense, es una actriz británica. I grew up in Oxford. In Oxford, that's in England. Oxford, UK. Yes. De hecho, la peli que ahora ha salido, que está ahora en los cines, We Live in Time, protagoniza con Andrew Garfield, que es este actor de Spider-Man, que a mí también me gusta mucho. Es una pareja de actores maravillosa en esta peli, es una peli dramática. Y te traigo una escena de la película Little Women donde ella interpreta el personaje de Amy, que de hecho es uno de los personajes más complicados dentro de la peli. Sí que quería comentarte, donde podemos ver cómo Florence trabaja toda la parte vocal, toda la parte del lenguaje corporal, y te voy a dar algunas ideas para que tú puedas hacerlo, para que puedas practicarlo luego en casa si quieres con esta misma escena, sobre todo pensando en tu oratoria en inglés. Ya muchísimos actores y actrices que trabajan con coach vocales toda la parte de reducción de acento, que en el caso por ejemplo de Florence es un añadido, es decir, hay muchas pelis en las que puedes ver su acento más británico y otras en las que dices, guau, cómo se ha neutralizado el acento, como es en el caso de Midsommar y de Little Women, cómo se ha neutralizado el acento para hacerlo más americano estándar, ¿no? It's not good luck. People just say that because they feel bad. Entonces, vámonos a Little Women. Vale, esta peli, si no la has visto, te pongo un poco en contexto, es una adaptación cinematográfica de la novela de Louise Mary Ascot y esta última es dirigida por Greta Gerwig y la historia sigue la vida de estas hermanas March, que son Joe, Meg, Beth y Amy. Y mientras estas hermanas navegan sus aspiraciones, sus desafíos y las relaciones personales en un mundo que está marcado por las limitaciones de género en la sociedad del siglo XIX. La peli explora temas como la familia, el amor, el arte y la lucha por la independencia femenina. Aquí tenemos a Amy March, que a mí es el personaje en esta peli que más me ha gustado, pero yo creo que en parte es por cómo lo ha adaptado Greta Gerwig y luego la interpretación de Florence, sumado a ello, ha sido para mí de las mejores interpretaciones femeninas que he visto en mucho tiempo, es la de Florence haciendo de Amy March. Y es que Amy es una de las hermanas más complejas. Aunque inicialmente puede parecer un poco frívola, Amy demuestra ser profundamente consciente de las restricciones sociales y económicas que son impuestas por las mujeres en esa época. Pero su ambición y su pragmatismo la convierten en un personaje que rompe los estereotipos de la época. Y esta es una de las cosas que vas a ver en esta escena, que para mí es de las mejores escenas de la peli y sin duda donde podemos ver el talento interpretativo de Florence, que además te diré que ella es una de estas actrices que les gusta mucho cantar, tiene como una afición enorme por lo de cantar. Canal de YouTube donde canta y de hecho hay varias de sus películas donde ella misma sale cantando y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque dije, claro, es que este dominio que tiene de la voz y de cómo consigue transmitir emociones de una forma tan sutil, tan contenida, tan magistral como lo hace. Florence Pugh es porque es alguien que se está trabajando muchísimo su voz y cómo utilizarla como instrumento. Por eso muchas veces pensamos, uy, este actor o esta actriz tal como lo hace Florence Pugh, es porque es alguien que se está trabajando muchísimo su voz y cómo utilizarla como instrumento. Por eso muchas veces pensamos, uy, este actor o esta actriz, qué talentoso. Y sí, hay un elemento de talento, pero hay muchísimo más elemento de práctica, de desarrollo de la habilidad. Y tú como comunicador, aunque lo hagas en un ámbito profesional, esto es clave para llevar tu comunicación al siguiente nivel.
La escena que vamos a comentar aquí es la escena donde Amy tiene una conversación bastante intensa con el personaje de Timothée Chalamet, que es el que interpreta a Laurie. Y en este diálogo Amy expresa su frustración, habla con crudeza de ese realismo sobre la falta de autonomía financiera y las injusticias legales a las que están sometidas las mujeres casadas. Y claro, es algo que te transmite tan bien en la escena que conectas muchísimo emocionalmente con el personaje de Amy por cómo lo interpreta Florence, ¿no? Y es que esta escena es un momento clave para entender la profundidad del personaje de Amy y cómo ella representa a las mujeres que intentan encontrar ese equilibrio entre el pragmatismo y sus sueños. Greta Gerwig ha conseguido darle esa modernidad ahí, pero además hacerla muy relevante, y el personaje de Amy en este discurso, a mí es que se me pusieron los pelos de punta en su interpretación. Y es que lo que utiliza Florence Pugh para conseguir ese efecto en esa escena es dos cosas sobre todo. Además de tener un guión estupendo, esa parte de las palabras, de ese 7%, es cómo utiliza la voz y cómo utiliza su cuerpo. Así que, ¿cómo puedes tú esto traspasarlo y utilizarlo en tus discursos, en tus presentaciones, utilizando la comunicación ya en un ámbito profesional para lo que tú necesites hacer, sea grabar un vídeo de YouTube, sea hacer una presentación en PowerPoint en tu empresa o cualquier otra cosa relacionada con comunicarte de forma más efectiva? Fíjate en esta simple frase. I'm not a poet, I'm just a woman. Puedo decir esta frase de miles de maneras, y aquí entra en juego la voz, entra en juego el tono. Yo puedo decirla de forma efusiva. A poet, I'm just a woman. Y puedo poner un poco de incluso furia, un poco de rabia. Puedo transmitir ciertas emociones a través del tono y de mi voz. En esta escena, como ves, ella demuestra un dominio impresionante de su voz para reflejar las emociones claves en esta escena, que van a ser frustración, impotencia y determinación. Por un lado, el tono. Es decir, cuando hablamos de la voz, del color de tu voz, tienes por un lado la tonalidad. Ella comienza con un tono más bajo y moderado, reflejando esa resignación que te decía. I'm not a poet, I'm just a woman. ¿Cómo reflejo esa emoción de resignación? Es a través de tu voz, de cómo estás entonando. Y eso genera empatía y capta mucho nuestra atención. Aumenta la intensidad, es decir, esa frustración. A medida que avanza el diálogo, su tono se eleva y se vuelve más firme, especialmente cuando dice: That money will belong to my husband the moment we get married. Esto muestra la indignación de Amy frente a las imitaciones de la época. Utilizas pausas, subes el volumen, lo bajas. A veces uno piensa, voy a hacer una presentación de PowerPoint súper dinámica poniendo aquí miles de diapositivas, cuando lo que más tienes que trabajar es la dicción, es la voz, es la tonalidad, es cómo lo estás comunicando y la expresión de emociones cuando lo haces. Marriage isn't an economic proposition, because it is. Cómo utiliza las pausas, el ritmo, la tonalidad y la intensidad. ¿Quieres utilizar esto a nivel profesional? Pues un ejemplo puede ser, si quieres decir una frase, puedes practicar con una frase, como por ejemplo: I'm very excited about this project. Puedo utilizar un tono, una intensidad, puedo subir y bajar, hacer una pausa. I'm very excited about this project. ¿Ves? Puedo utilizar y jugar de muchas maneras con esto. Y si después a la parte de la voz le añadimos la parte del lenguaje corporal, ya es el festín de la comunicación. Vale, uno de los elementos clave dentro del lenguaje corporal es tu postura. Tienes una postura erguida, expandida, los hombros se expanden hacia atrás, el pecho se expande. Estoy abierto al mundo. Tengo confianza, es una postura de poder. Sin embargo, si estoy más contenida, si cruzo los brazos, esto transmite más esa introversión, estoy cerrándome al mundo. Al final se trata mucho de esa oposición de contracción y expansión, y en la postura lo estás transmitiendo. Esto es algo de lo que podemos aprender muchísimo como oradores y como comunicadores, es decir, y aprendemos de Florence, en este caso, en esta escena, el poder de nuestra postura, el poder de nuestra voz para expresar nuestras emociones. Una postura abierta, una postura más suelta, más segura, transmite esa autoridad. Los gestos, las expresiones faciales van a reforzar las palabras que decimos y evitar gestos innecesarios que puedan distraer. Así que, como te digo, ahora puedes aplicar todo esto a una frase. Imagínate, pues coges una frase como la de I'm very excited about this project with your company. Imagínate que es esta frase, ¿no? Entonces vamos a utilizar todos estos recursos que hemos ido aprendiendo de la escena, donde hemos visto a Florence Pugh interpretando a Amy, pues por ejemplo toda la parte del tono, de las pausas,
Pero vamos a intentar transmitir determinación y excitación con esta frase, ¿no? De I'm very excited about this project. Subir y bajar, puedo hacer una pausa. Podemos practicar variaciones en tono y variaciones en ritmo, lo que mejor transmite la emoción que queremos. O sea, que te va a ayudar muchísimo es grabarte. Grábate en cámara sobre todo, porque al grabarte en cámara vas a ver cómo estás utilizando el lenguaje corporal, cómo estás comunicando realmente a tu audiencia, o pregunta por feedback, que te den feedback. Presentación, pregunta, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo te ha parecido mi lenguaje corporal? ¿Cómo te ha parecido el uso que he hecho de mi voz? Y es que, como decíamos ya antes, el cuerpo nunca miente. Nuestro cuerpo habla, nuestras voces hablan. Y el hecho de conectar con ellas, saberlas utilizar este tipo de herramientas, de técnicas, y hacer esa imitación y leerla en voz alta y tratar de reproducir todas esas emociones en las presentaciones que vas a dar, a incorporar más ese elemento, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que quiero transmitir? Que sepas que puedes descargarte ya el ebook gratuito donde te explico cómo puedes empezar a hablar en público con mucha más confianza y también cómo puedes hacerlo en inglés, es decir, toda la parte del arte de hablar en público a nivel internacional. Así que te dejo todos los enlaces en la descripción por si te los quieres descargar y ampliar estas técnicas, empezar a entrenarte mucho más en esta habilidad. Se trata de que empecemos simplemente a jugar con nuestra voz, a jugar con nuestro lenguaje corporal y este vídeo te haya abierto un poco la curiosidad a explorar más el uso de nuestra voz y nuestro lenguaje corporal. Me gusta mucho saberlo, que me lo dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.